Muy buenos días, iglesia. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, Dios los bendiga. Amén. Vamos con nuestro cuarto mensaje, si no estoy mal, de esta serie. Estamos en la mitad de la serie. Se busca adoradores en espíritu y en verdad. Quiero invitarlos a que leamos la Biblia en Juan capítulo 4, versículos 1 al 18. Para que sigamos poniéndonos en contexto de todo lo que Dios nos ha hablado esta serie, este primer mes. Juan capítulo 4, versículos 1 al 18. Ahí está en pantalla también para que lo podamos leer todos muy atentos. Dice así: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Esta es la palabra del Señor, amén. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios para que su palabra pueda ser entendida en nuestros corazones, en nuestras mentes, podamos ponerla en práctica y ser transformados por el poder del Señor. Padre, hoy queremos darte gracias por esta mañana, gracias por este tiempo en el que podemos estar juntos como familia y recibir alimento espiritual. Padre, yo te pido que hoy nos ilumines, que nos sacies, que tu Espíritu Santo nos revele la verdad con poder, Señor. Ven y transforma nuestras vidas, ven y muéstranos cuál es tu voluntad, muéstranos lo que está mal. Haznos sensibles, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, el título del mensaje de hoy es La adoración y nuestros pecados. Hemos visto en esta serie que Dios está buscando, ¿qué? Adoradores. ¿Qué tipo de adoradores? En espíritu y en verdad. Hemos venido viendo un poco qué es lo que significa todo esto de ser adorador en espíritu y en verdad. Pero es una persona que realmente ama a Dios, que lo busca es a Él y no solo lo que Él da. Es una persona que aunque tenga necesidades, aunque tenga debilidades, tiene una necesidad superior y es ¿cuál? Hacer la voluntad de Dios. Hemos hablado más detalles en toda esta serie, no los vamos a recordar hoy por cuestión de tiempo, obviamente, pero ustedes saben que en YouTube, si quieren estar al tanto de todo lo que se ha enseñado en este mes,
Allí el canal de la Iglesia Visión Colombia está la serie completa hasta donde vamos el día de hoy. Este ser adorador en espíritu y en verdad, dice la Biblia, Jesús le enseñaba a esta mujer samaritana que Dios busca ese tipo de adoradores. Dios busca. ¡Wow! Qué privilegio saber que Dios me pueda estar buscando a mí. O qué triste saber que Dios me está ignorando a mí porque no soy esta clase de persona. ¿Sí? Entonces realmente es importante pensar, ¿será que yo soy un adorador de Dios verdadero? ¿Un adorador en espíritu y en verdad? Porque recordemos que según las enseñanzas de Jesús llegará el día del juicio final en el que todos estaremos presentes ante el tribunal de Cristo y en ese momento el Señor será quien juzgue la vida de cada uno y a algunos les dirá, yo a ti no te conozco. Qué tremendo que Dios le diga a una persona eso, yo no te conozco. Qué maravilloso que podamos decir, yo soy un adorador en espíritu y en verdad. Y yo sé que soy el tipo de persona que vive la vida que Dios agrada. Y sé que Él me conoce. ¿Sí? En últimas, ¿de quién depende si somos la persona que Dios conoce o la persona a la que Dios no conoce? De nosotros. Depende de nosotros si vamos a ser o no ese tipo de adoradores que Dios está buscando. ¿Bien? Ok. Pero acá hay un dilema muy tremendo y es este. Si el adorador en espíritu y en verdad es la persona que vive para hacer la voluntad de Dios, es decir, es una persona que se esfuerza por agradar a Dios con su vida. Pero resulta que en nosotros hay algo muy opuesto a eso. ¿Sí o no? En nosotros hay deseos, intenciones, inclinaciones a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y es eso a lo que llamamos, según la palabra de Dios, ¿qué? Pecado. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos personas que hemos querido hacer nuestra voluntad, nuestras decisiones, hemos querido buscar a Dios solo para que bendiga nuestros planes, pero de ahí a nosotros ser los que hacemos la voluntad de Dios y queremos someternos a Él, conmigo no cuente, ¿sí? Queremos es que Dios nos siga a nosotros a donde quiera que vayamos, pero no queremos seguirlo a Él a donde quiera que Él nos diga que vayamos, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese problema. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, pero nosotros somos pecadores. Y eso riñe. Son cosas opuestas. Porque el pecador deshonra a Dios. El adorador en espíritu y en verdad honra a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que yo me convierta en un adorador en espíritu y en verdad si soy un pecador? ¿Cómo puedo llegar a agradar a Dios si soy un pecador? ¿Mm? La buena noticia es esta. Dios busca, sí, adoradores en el espíritu y en verdad, pero realmente una persona no puede ser adoradora en espíritu y en verdad sin la misma intervención divina. Es decir, cuando una persona se convierte en una adoradora en espíritu y en verdad es porque Dios ha hecho una obra en el corazón de esa persona. Bien. Ninguno de nosotros por naturaleza es ese tipo de persona que agrada a Dios con su vida. No, Dios tiene que hacer algo para que uno empiece a cambiar. ¿Sí o no? ¿Ha sido la experiencia de ustedes? Así es. Ninguno de nosotros puede decir, yo toda la vida he agradado a Dios, mejor dicho, Él está re feliz conmigo desde siempre. No, jamás. Todo lo contrario. Todos los que tenemos una historia, un encuentro real con Jesucristo, siempre hemos tenido que decir, yo llegué a los pies de Él y yo estaba apartado de Él. Yo estaba separado de Él, yo hice esto y esto. Era religioso, podrían decir algunos. Yo creía que yo estaba bien con Dios, pero me di cuenta y no. Yo estaba era haciendo mi propia voluntad, mis propios deseos. Entonces realmente Dios tiene que intervenir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú quieres ser un adorador en espíritu y en verdad, si tú realmente quieres ser conocido por Dios, entonces Él va a venir a tu vida y va a buscar tu corazón. Quiero que sepas eso.
Y cuando digo que Él va a buscar tu corazón, lo que estoy diciendo es que Él va a tocar las fibras de tu corazón para poder empezar a trabajar en tu vida. Es decir, Él no puede trabajar en tu vida sin antes no tocar tu corazón. Y eso fue lo que hizo con la mujer samaritana. Jesús, como leíamos en este relato, Él le dice a la mujer samaritana: yo tengo para ti agua viva. Y esta agua viva no es como la de este pozo. Todos los que beban del agua de este pozo volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que el agua que beba se convertirá en él en una fuente que brota para vida eterna. ¿Bien? Entonces, esperemos que nos quiten ese ruido para que no nos distraigamos. No es... Ah, fui yo. Perdón. Ok. Bien. Entonces, Jesús le dice a la mujer samaritana que tiene esta agua viva, y esta mujer se queda sorprendida de esta agua rara de la que le está hablando. ¡Wow! Un agua con la que no volverá a tener sed. Pero ¿qué sucede? Ella entiende todo esto en términos naturales. Ella no entiende realmente lo que Jesús le está diciendo y solo lo interpreta desde una perspectiva natural. ¿Cómo así? Ella piensa que Jesús le está hablando de un agua como esta, pero que quita la sed física para siempre. Ahí en el versículo 15, cuando Él le dice que Él tiene esta agua para ella miren cómo le responde. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Entonces ella dice, uy, pues chévere, haz esto conmigo, ya que vienes a darme esta agua, pues dámela y con eso yo ya no tengo que venir acá todos los días a cargar estos cántaros a mediodía, porque recuerden que ella tenía una historia dura en su vida que la llevaba a ser despreciada por la sociedad y ella por eso prefería ir a sacar el agua del pozo cuando no había nadie. ¿Y cuándo era que no había nadie? A las 12. Y allá, ¿cuál Melgar? Yo creo que eso era peor. Un calorzazo tremendo y ella a las 12 por allá, sola, hacer eso todos los días. Uf. Entonces ella dice, dame esa agua, con eso yo no tengo que venir acá, ¿cierto? Pues mira que a mí eso me hace pensar en algo, y es que por lo general todos, cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando nos acercamos a Dios por primera vez en un encuentro que toca nuestras vidas, por lo general venimos igual. Nos acercamos a Dios y lo que esperamos es que Él nos dé lo que estamos buscando. ¿Sí o no? Yo no sé si tú puedes decir eso acerca de ti mismo, pero el inicio de la vida cristiana suele ser así. Nos acercamos a Dios es solo para que Él nos dé lo que nosotros queremos, que Él nos dé lo que nosotros estamos buscando, y a veces, al enterarnos que Dios es poderoso y que Él puede hacer milagros y todo eso, a veces lo que queremos es que Él haga todo sin mi esfuerzo. ¿Sí? Nos pasa eso. Y decimos, wow, Señor, haz esto, entonces cámbiame a mi marido, que mis hijos sean juiciosos, que Señor, dame un buen trabajo, Señor, sáname, Señor, esto, hazme todo lo que yo necesito y que yo no tenga que hacer nada. ¿Cierto? Y hay muchos cristianos que llegan a tener un encuentro con Jesús así, otros que de pronto ya vienen enseñados por la vida o por diferentes circunstancias a trabajar con esfuerzo por las cosas, tienden a irse al otro extremo, y es: yo no le pido a Dios porque yo puedo hacer las cosas, ¿sí? Entonces yo hago las cosas solo. Pero de alguna manera, cuando entienden que Dios puede cambiar nuestras vidas, entonces decimos, bueno, listo, yo me voy a seguir esforzando, pero Dios, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y en cierta manera, eso pretende relajarnos, dejar que Él haga las cosas, nosotros no esforzarnos, pero el problema realmente no está en todo eso, sino que en última estamos buscando a Dios. ¿Es para qué? Para que nos dé lo que queremos, ¿cierto? Eso es normal que suceda en los primeros años, y no quisiera utilizar la palabra años,
pero suele suceder en los primeros años de una persona cuando está conociendo a Jesús. ¿Quieres eso? Que Dios le resuelva los problemas. Pero, como dicen, el Dios bombero, ¿no? El que venga y me ayude aquí en esto, en esta situación necesito a Dios, es en esto. En estas otras cosas no, en esto. Que Dios me ayude con esto. Y el problema es que muchas iglesias que predican el evangelio de la prosperidad enseñan es esto, que Dios quiere darte esto, Dios quiere darte tus sueños, Dios quiere darte todo lo que tú le pides, entonces vamos a pedirle a Dios, declara ahora que tú eres sano, declara ahora que tu esposo va a volver, declara ahora que tus hijos no sé qué, declara, y verás el milagro, ¿sí? Ven aquí a la reunión de sanidades y milagros, ven y da tu ofrenda y Dios te va a dar esto, ven y pacta con Dios, das tanto dinero y Dios te devuelve en tal milagro. Y sí, es la ley del menor esfuerzo. Yo vengo y digo, oro y ya sucedió y eso es lo que esperamos que Dios haga. Realmente esa es la visión del genio de la lámpara. Pero no es la visión cristiana acerca de quién es Dios realmente. Y mire que a pesar de eso, y aquí está esta mujer diciendo, pues Señor, dame esa agua con eso, ya listo. Si te vi no me acuerdo, pero gracias, se me resolvió el problema del agua. ¿Sí? A pesar de que nosotros nos acercamos con esos intereses a Dios, Él no nos rechaza. Donde yo fuera Dios, pero Él no nos rechaza. Él ve que venimos a Él con un corazón reinteresado, pero no nos rechaza. Todo lo contrario, Él aprovecha el hecho de que estemos acercándonos a Él para acercarse a nuestro corazón. Escúchame esto bien. A pesar de que nos acercamos a Dios con las intenciones equivocadas, Él no nos rechaza, sino que aprovecha la oportunidad para llegar a donde quiere llegar. ¿Y a dónde quiere llegar Él? A tu corazón, a nuestro corazón. Ahí es a donde Él quiere llegar. Mira cómo lo hizo con la mujer samaritana. Leamos otra vez el 15 y pasamos al 16. Cuando la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla, Jesús le dijo, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Okay? Miren cómo Él de inmediato aprovecha la oportunidad para apuntar al corazón de esta mujer. Le dijo, ve, llama a tu marido. ¿Pero por qué le dijo eso? Porque Jesús conoce a esta mujer. Sabe que ha tenido 5 maridos. Y que el hombre con el que está viviendo actualmente ni siquiera es su marido. Entonces Él apunta al corazón de esta mujer y le dice, ¿quieres de esta agua? Listo. Como si fuera agua natural, ¿sí? ¿Quieres de esta agua? Ve y llama a tu marido. Y esta mujer sabe lo que es el desprecio de la sociedad, porque en Sicar la conocen, saben que ha tenido 5 maridos. Nosotros sabemos que aún para esta época, si nos encontráramos una persona que ya va por el 5.º matrimonio, que yo no sé si alguien conozca alguna, pero que fuera por el 5.º matrimonio y fracasa en su 5.º matrimonio y ya se va con otra persona a vivir y ni siquiera se casa, uno dice, algo pasa con esta persona, ¿sí? Imagínense en esa época, tuvo que ser más escandaloso. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido. ¿Por qué? Porque está mirando a ver cómo reacciona esta mujer. ¿A qué? Al fracaso más grande de su vida. ¿Bien? Atentos. Jesús quiere llegar al corazón de esta mujer y utiliza esto. Ve y llama a tu marido. El pastor John Piper dijo alguna vez, el camino más directo al corazón es a través de una herida. ¿Cómo se llega al corazón de una persona más fácilmente? Es a través de un área sensible. Y esa es la que Jesús está queriendo tocar cuando le dice, ve, llama a tu marido.
¿Qué está queriendo hacer Jesús? Sacar a la luz el pecado de esta mujer. ¿Y por qué quiere sacar a la luz el pecado de esta mujer? Atentos. Porque en la oscuridad no es posible la restauración. En la oscuridad no es posible la transformación. ¿Cómo así? Mientras yo quiera tener áreas en mi vida escondidas de pecado, ocultas, Dios no va a poder transformarme. Así que si Dios quiere venir a hacer de mí una persona nueva, Él va a apuntar a las áreas oscuras de mi corazón para sacarlas a la luz. ¿Bien? Juan 3:20 dice lo siguiente, mira lo que dice la palabra del Señor. Todos los que hacen el mal, ¿qué? Odian la luz, ¿ves? Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella. ¿Por qué? Porque temen que sus pecados queden al descubierto. Esto es tremendo. Ahora, no es que una persona actúe así conscientemente. No es que diga, oiga, lo invito a la iglesia. Ay, no, yo no quiero ir por allá. ¿Por qué? Porque es que soy pecador y no quiero que mis pecados queden al descubierto. No. Nadie actúa así. Eso no es algo consciente. Es sencillamente esa incomodidad espiritual de decir, no, yo no quiero ir allá, pero va uno y le dice, quiere ir a tal otro lado, a un lugar a cometer pecado, a ir a enloquecerse, a ir a hacer este torcido, a ir y hacer esto, y usted se gana esto, y cositas que están mal, a corromperte. Ahí sí muchas veces decimos, listo, para las que sea, ¿cierto? Pero cuando nos llaman a la luz, algo en nosotros dice como que, no, ¿por qué? Nosotros pensamos que, no, es que no me interesa. No, es que eso es aburrido. No, es que eso no es lo que yo necesito. Eso es lo que nosotros argumentamos en nuestra mente y nos engañamos a nosotros mismos. Pero Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ese rechazo hacia la luz es sencillamente el hecho de que nosotros sabemos que en nuestra vida hay cosas oscuras y no queremos que sean expuestas a la luz de Cristo. Bien. Preferimos tenerlas escondidas. Preferimos que nadie las vea, como si Dios no pudiera verlas. Pero en este caso, cuando Él le dice a la mujer, ve y llama a tu marido, ¿cuál es la respuesta de esta mujer? La respuesta de ella es transparente. Ella no quiere ocultar nada. Mira lo que dicen los versículos 17 y 18. Después de que ella le dice, ve y llama a tu marido y ven acá, ella responde en el 17, no tengo marido. Respondió la mujer. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Si esta mujer hubiera querido ocultar su pecado, Jesús le dice, ve, llama a tu marido, y ella dice, listo, sí señor, ya vengo. Se va y busca al tipo con el que vive y le dice, yo dije que usted era mi marido, ¿no? Entonces cualquier cosa, usted es mi esposo. Y va y llega y le dice, don Aguaviva, mire, este es mi esposo. ¿Sí? No, ella no hace eso. Ella no encubre su pecado. Ella dice, Señor, no tengo marido. En esta época que lo llamamos unión libre, lo llamamos así para suavizarlo. ¿Sí? No, eso es unión libre. ¿Sí? Pero en esa época, ¿cuál unión libre? O sea, si tú te vas a vivir con alguien, te casas. Entonces el hecho de que ella estuviera viviendo con un hombre que no era su marido, ¿cómo le llama uno a eso? En esa época. ¿Sí? Entonces ella está siendo franca al decir, Señor, no tengo marido. Y esto nos lleva a un principio. El que oculta su pecado no quiere cambiar. ¿Bien?
el que oculta, el que minimiza, el que disimula su pecado, no quiere cambiar. No quiere cambiar. Acá vemos en esta mujer una disposición diferente. Si ella hubiera llegado allá, Señor, mire, le presento a mi marido, pero no es su marido. ¿Quiere cambiar? ¿Está arrepentida? No. ¿Está buscando restauración realmente? Podrá decir que sí. Hay mucha gente que dice, sí, yo reconozco que hay muchas cosas que debo cambiar, pero en el momento en que estás delante de Dios y le dices a Él, y bueno, ¿y qué quieres cambiar? No, Señor, pues hay cositas ahí que tengo en el temperamento. A veces soy como no sé, como que es que la gente es muy tenaz, Señor. ¿Sí? Es que la gente es muy tenaz, la gente... es que uno quiere ser bueno y la gente lo vuelve a uno así, ¿sí? Intentamos cómo maquillar la cosa, cómo echarle más la culpa al otro. Es que es por ellos que yo soy así, es que me hicieron esto y por eso es que ahora yo vivo esto. Miramos cómo hacer, en vez de decir, de asumir la responsabilidad y decir, Señor, yo esto. Mira, el que oculta su pecado no quiere cambiar. El que lo maquilla es porque no quiere cambiar. El que lo disimula, el que lo justifica es porque no quiere cambiar. Pero una vez la mujer samaritana se muestra sincera ante Jesús, Él se encarga de dos cosas. Número uno, demostrarle que Él la conoce a la perfección. Porque apenas ella le dice, Señor, no tengo marido, le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido. Y el hombre con el que ahora estás, ni siquiera es tu marido. Con esto él le dice, yo te conozco. Me has descubierto algo, has sido sincera, pero quiero que sepas que yo te conozco todo. ¿Y de qué se encarga en segundo lugar Jesús? Pues primero, al demostrarle que la conoce, eso es una cosa, pero otro, ¿cómo lo hace? ¿Cómo le demuestra que la conoce? Tocando sus fibras más sensibles. Tocando sus fracasos más profundos. Él le pudo haber dicho cualquier otra cosa. Tu papá se llama Don Julio, ¿sí? Le pudo haber dicho cualquier otra cosa para demostrarle que la conocía. Pero no, él le dijo, 5 maridos has tenido. Y con el que ahora vives no es tu marido. Le tocó el área más sensible. Le tocó el área donde ella más había fracasado en su vida. ¿Sí ves? ¿Ves la intención de Jesús? Él quiere llegar ahí. Él quiere tocar el corazón. Él quiere ir ahí donde está la zona más dañada. Lo que ella más ha querido ocultar, esconder, lo que la ha tenido avergonzada toda su vida, ahí es a donde quiere llegar Jesús. Ya hemos dicho, su caso era escandaloso para su época, incluso para la nuestra. No sabemos los detalles, no sabemos si es que había cometido adulterio 5 veces, no sabemos si es que era una mujer complicadísima y no se aguantaba ningún tipo, no sabemos si a alguno se le murió, no sabemos los detalles. Pero su experiencia nos sirve de recordatorio para algo muy tremendo, iglesia. Y es que hay 2 áreas. Me voy a enfocar en 2 áreas hoy. Dios quiere tratar todas las áreas en nuestra vida, pero esta historia de la mujer samaritana sirve para nosotros de recordatorio de que hay 2 áreas en las que nosotros, con altísima probabilidad, seremos heridos y o heriremos a otros. Y es en la vida sentimental y en la vida sexual. Esas 2 áreas son áreas donde nosotros en la vida, no una, sino quizás varias veces, llegaremos a ser heridos y a herir a otros. Por lo tanto, se convierten en 2 grandes obstáculos para aprender a ser verdaderos adoradores. O sea, yo quiero ser un verdadero adorador.
pero pueden haber muchos obstáculos, pero dos se levantan casi que destacándose por encima de todos los demás, que me puedan impedir hacer esta clase de persona que Dios busca, y es las decisiones que yo tome con mi vida sentimental y con mi vida sexual. Lo he vivido en carne propia, pero también he conocido en estas 2 décadas de mi vida cristiana, he conocido muchísimos casos de personas que estaban acercándose a Dios, estaban experimentando a Dios, pero de repente se levantó uno de estos obstáculos o los dos, una relación sentimental o una cuestión de su vida sexual que se convirtieron en obstáculos y ellos se alejaron de Dios por esas cosas. Y la Biblia nos habla mucho de eso. Las malas decisiones que tomamos en nuestra área sentimental, las malas decisiones que tomamos en nuestra vida sexual, son obstáculos tremendos para ser personas que agraden realmente a Dios. Y me vienen ejemplos de la Biblia que nos muestran eso. Lot y sus hijas. Estas 2 mujeres un día les pareció muy normal decir, oiga, nos fuimos, se destruyeron Sodoma y Gomorra, nosotros estamos acá solos con nuestro papá, mamá murió, no tenemos a nadie más, ¿qué hacemos? Y como en esa época era tan importante para la mujer dar descendencia, ellas dijeron, no, pues nos tocó emborrachar a mi papá y acostarnos con él. Y él se emborrachó y fue y se acostó con ella. Incesto. Yo creo que una persona borracha que vaya y haga eso es porque también su corazón no está bien en muchas cosas. ¿Sí? Una mala decisión. Y el fruto de eso, para los que conocen la Biblia, fue tenaz. La descendencia de esas 2 mujeres fueron unos pueblos terribles, enemigos de Dios, generaciones y generaciones después. Otro caso, Sansón y Dalila. La vida de Sansón pudo haber sido genial. El propósito de Sansón se pudo haber cumplido de una manera gloriosísima, pero fue trágico, porque este hombre tomó malas decisiones en su vida sentimental y sexual con esta mujer Dalila. Otro caso, Abraham y Agar. Él quiso hacer que las promesas de Dios se cumplieran a su manera y fue y se metió con Agar y no tuvo el hijo de la promesa, sino otro hijo llamado Ismael, y de ahí salió toda la descendencia que hoy podríamos decir musulmana. Y de Isaac salió toda la descendencia que hoy podríamos decir judía. Y ellos 2 andaban agarrados, y de ahí para adelante siempre han estado agarrados. ¿Ves? David y Betsabé, otra historia supremamente trágica, que década tras década solo trajo aflicción a David e incluso la muerte de 2 hijos, de 3 hijos, por esa decisión del adulterio de David y con Betsabé. Salomón y sus cientos de esposas y concubinas. Ese hombre le rendía. Tenía mucho tiempo libre, ¿no? Parece ser. El caso es que la Biblia dice que todo el andar rodeado de mujeres, yo creo que hasta podía escoger por catálogo, que es que dice que tenía cientos de esposas y concubinas. Dice que el estar en ese estilo de vida le desvió el corazón a adorar a otros dioses. ¿Sí? Acab y Jezabel, y en fin. Hay hartas historias en la Biblia, donde uno ve que las malas decisiones tomadas en el área sentimental, en el área sexual, como resultado han traído profundísimos dolores de cabeza a corto, mediano y largo plazo. Y tú me dirás si en tu vida eso no ha pasado. Si hay alguien que ha dicho, que hoy pueda decir,
no tengo ni idea de lo que está hablando, yo digo, ay, gracias, cuídate de aquí en adelante. ¿Sí? Gracias a Dios por ti. Porque los que no hemos hecho eso sí sabemos lo que es tener dolores de cabeza tremendos por haber tomado malas decisiones en nuestra vida sentimental, en nuestra vida sexual. Muchos de nosotros sabemos lo que es incluso hasta el deseo de dejar de vivir por situaciones como esas. Y algunos incluso han tenido que seguir cargando con eso. Y la vida es así. Y han seguido cargando con eso, se arman de valor, siguen adelante, pero saben que tuvo que ver eso. El Nuevo Testamento nos advierte, aunque no nos muestra esta clase de historias de estos personajes como los que les mencionaba ahorita, el Nuevo Testamento nos advierte mucho de los peligros de la fornicación, del adulterio, de los celos, de la sensualidad y tantas otras cosas. Hay muchas cosas semejantes de las cuales la Biblia habla y dice claramente la palabra de Dios que Dios juzgará todas esas cosas. Dios juzgará todas esas cosas. Créeme, si tú eres el tipo de persona que en tu vida sentimental tú quieres hacer lo que tú quieres, meterte con quien tú quieres porque te pareció bien, si tú quieres ser ese tipo de persona, créeme, vas a sufrir mucho. Pero no solo eso, Dios te va a juzgar. Y si a eso le incluyes tu vida sexual, peor todavía. Vas a sufrir más todavía. ¿Sí? Ahora, en el mejor de los casos, suponiendo que tú eres un hijo de Dios, que ama a Dios, que eres obediente a Dios, pero tomas malas decisiones en esta área, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a disciplinar. Dios te va a disciplinar para restaurarte. Pero créeme, aunque seas restaurado o restaurada, van a quedar cicatrices. Y cicatrices no pequeñas. Cicatrices que te van a durar el resto de la vida. Muchos saben de lo que estamos hablando acá. Ahora volvamos a la mujer samaritana. 5 maridos había tenido. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba el corazón de esa mujer? ¿Ustedes han conocido una mujer que haya tenido solo un novio en la vida y que con él se casó? Yo conozco pocas, pero las conozco. Mi mamá es una de ellas. Estas mujeres tienen algo en común. Bueno, las que conozco. Habrá casos diferentes. Pero estas mujeres tienen algo en común y es que son puras, son respetuosas. No estoy diciendo que sean perfectas porque obviamente, pues, pecadores somos todos, ¿no? Pero son muy diferentes al tipo de mujer que ya no saben, que ya perdió la cuenta. Son muy diferentes. Y si, ¿por qué no hablo de los hombres? Porque no conozco un hombre de una sola mujer. No lo conozco. Entonces por eso hablo de las mujeres. La mujer que ya perdió la cuenta, que ya no sabe ni con cuántos hombres ha estado, sentimentalmente o sexualmente, es muy diferente. ¿Por qué? Porque con cada paso que tú das, con cada relación, tú dejaste ahí algo de ti. Con ese primer novio que tuviste, ahí dejaste algo de ti. Después te fuiste con el segundo, ahí dejaste otra cosa. Después te fuiste con el tercero, ahí dejaste otra cosa. ¿Nos está tocando Jesús la fibra? ¿De pronto a alguien? Bastante. De pronto, claro que sí. Porque eso es lo que quiere hacer Jesús para transformar. O sea, de eso se trata. No es que digamos amén y cuando llegue nos toca la fibra y si no, ¿qué le pasa? ¿Sí? No, es que Él hace eso. Él nos toca la fibra. Créeme, no soy yo. Yo estoy predicando sobre la historia de la mujer samaritana. Yo no te conozco la vida como para decir, les voy a dar duro. No.
Es el Espíritu Santo. Si te está tocando la fibra, puede que no. Puede que tu venga tenga que ver con esto y no estás sintiendo nada porque sencillamente quieres mantenerlo oculto ante Dios. Esta mujer estaba tremendamente herida y su vida se había llenado de dolor. Ella estaba sumida en el dolor, y no solo en el dolor, sino en la vergüenza. Vergüenza íntima, pero también vergüenza pública. Así será la vida, llena de dolor y de vergüenza. Así será la vida de todo aquel que decida hacer su propia voluntad en su vida sentimental y en su vida sexual. Y al final, una persona herida no va a poder hacer más que herir a otros. Vuelvo y digo, también por experiencia y porque conozco personas. No hay persona más complicada en una relación sentimental que la que ha tenido un montón de relaciones. Porque también ha venido cargando un montón de cosas de todas las relaciones que tuvo. Entonces, que estuvo con uno celoso, eso ya la marcó para la siguiente relación. Que estuvo con uno iracundo, eso ya la marcó para la siguiente relación. Entonces ya se previene, ya esto ya no sabe cómo tratar con la gente, o ya está demasiado prevenido, o ya se volvió demasiado celoso, en fin, lo deforma a uno. Una persona herida no puede hacer más que herir a otros. Y nuestra sociedad es producto de eso, ¿sí o no? ¿Nuestra sociedad es una sociedad herida? Sí. Obvio. ¿Por qué? Porque todos heridos pues nos andamos hiriendo por todo lado. Vas por la calle y te miran mal y tú le devuelves la mirada, ¿qué le pasa? Dos personas heridas tratándose. Así de sencillo. Vas en el carro y te pitan atrás, ¡deja la pitadera! ¿Sí? La sociedad es eso, la sociedad es solo personas heridas, dando heridas, recibiendo heridas, volviéndonos todos una nada. Quiero que sepas esto. Yo sé que hablar de estos temas es hablar de temas que tienen que ver mucho con nuestro ser, porque son cosas muy personales, muy íntimas. Y la luz alumbra, ¿sí? Resplandece, y si uno está así como a oscuras, lo primero que uno hace es esto. Es incómodo. Entonces de pronto puede que alguien sienta algo de incomodidad con lo que se está hablando hoy. Puede que sienta esa vergüenza interna, no lo sé. Pero quiero que sepas esto, Jesús no vino a juzgarte. Jesús vino a salvarte. Amén. Él vino a restaurarte. Jesús no vino a juzgar a esta mujer samaritana que había tenido 5 maridos. Es él el que le dice, tú has tenido 5 maridos. Pero no se lo dice para, pecadora, no. Jesús vino fue a salvarla. Y así es con nosotros. Así es con nosotros. Juan 3:17 dice así. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si pusiéramos nosotros los seres humanos esto en práctica. Mira, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús vino fue a salvar, no a condenar. La respuesta de todos nosotros a la confrontación, entonces, ¿cuál debería ser? Si Dios te confronta o hoy te está confrontando, y no necesariamente por estas dos áreas de las que estamos hablando, sino por el hecho de que eres un pecador, y hoy Dios te está confrontando y sabes que Jesús no vino a condenarte sino a salvarte, ¿no debería ser tu respuesta sincera? ¿No deberías tú responderle a Él con sinceridad, con humildad, con anhelo de transformación? ¿O aún vamos a creer que vale la pena encubrir nuestros pecados? ¿Aún crees que vale la pena encubrir tus pecados? Escúchame esto, escúchame esta pregunta. ¿Aún crees que vale la pena mantener un área oculta ante Dios? Sabiendo que Él no viene a condenarte, sino a salvarte.
¿Cómo aplicamos este mensaje de hoy a nuestras vidas? Compartirte solo 4 cositas y cerramos. A manera de repaso de lo que hemos venido esta serie, lo primero que yo quiero invitarte es a que pienses así: si tenemos debilidades o pasamos por necesidades, y eso incluye nuestra vida sentimental y nuestra vida sexual, aunque tengamos estas debilidades y aunque tengamos estas necesidades, hagamos la voluntad de Dios más bien. Ese es el primer consejo que yo te doy. Busca hacer la voluntad de Dios. Que si fulanita bonita te sonrió, ya vas a ir allá a tirártela a los brazos. No, espérate. Habla con Dios, busca hacer la voluntad de Dios, pide consejo. Haz la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si queremos ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, la primera necesidad de un adorador en espíritu y en verdad es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Recordemos las palabras de Jesús en Juan 4:34, cuando Él les dijo a sus discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Anhelemos volvernos ese tipo de personas que decimos: mi comida no es esta chica o este tipo, ¿sí? Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Mi comida no es este tipo de relación, este tipo de actividad. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que yo necesito, aunque pueda necesitar compañía sentimental, intimidad, todas estas cosas, necesito algo por encima de eso, y es hacer la voluntad de Dios. Porque esto es lo que realmente me va a saciar el alma, no esto otro. Entonces, que tu primera necesidad sea hacer la voluntad de Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, si Jesús confronta tu pecado, ya sea directamente, ¿cómo es directamente? Cuando Él directo a tu conciencia te hace saber que estás haciendo mal, o de pronto estás orando o leyendo la Biblia o escuchando un mensaje como este y recibes la confrontación de parte de Dios. Pero también Él te puede confrontar por medio de alguien que se acerca a ti y te dice: mira, yo veo que tú estás mal en esto, estás tomando estos malos pasos. El punto es este, que si Dios de alguna manera te está confrontando el pecado, no lo encubras. Porque Dios te va a confrontar, y vuelvo y digo, no me estoy refiriendo solo a estas 2 áreas. Estoy hablando de cualquier otra área de tu vida. Si Dios viene y te confronta, ya sea directamente Él por medio de su Espíritu Santo o por medio de una persona, y te confronta un pecado, no lo encubras. Más bien confiésalo. Ese es el segundo consejo. Quitémonos esa tendencia de que nos confrontan y miramos a ver cómo lo esquivamos tipo Matrix, ¿sí? Y no lo reconocemos. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. En la época más oscura de mi vida, siendo yo cristiano, estaba muy mal. Un día me enviaron un mensaje por Facebook de una persona que no conozco, que ni idea. De hecho, miré y era de otro país. Me mandó un mensaje con una imagen que decía esto: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Eso para mí fue una bofetada tremenda. Yo sabía que era Dios. Esa persona que iba a saber de mí para enviarme eso, y yo precisamente estaba pasando en el momento más oscuro, pecaminoso de mi vida cristiana. Entonces, si Él nos confronta, no lo encubramos, más bien confesémoslo, más bien abandonémoslo. Tercero, nada terrenal nos va a saciar. De eso ha tratado esta serie, lo hemos visto en los mensajes pasados. Nada terrenal te va a saciar. Puedes tener 1000 experiencias cool, 1000 cosas chéveres, en fin, pero nada te va a saciar.
Y hablando ya del tema de hoy, ni la más romántica de las relaciones te va a saciar. Ni la más intensa de las relaciones sexuales te va a saciar. ¿Vale? Tú que de pronto te fijas y dices, uy, es que si yo tuviera tal persona y fuera así en la cama, oh, ya, sería feliz. No, no te va a saciar. No te va a saciar. Ni ninguna otra cosa en esta vida, ni ningún otro logro, ni ninguna otra experiencia te va a saciar. Busca a Jesús, porque Él es el que tiene agua viva. Y el que beba del agua viva no volverá a tener sed. O sea, Él sí sacia. Jesús sí sacia. Ese vacío que has intentado llenar con 1000 cosas, Jesús es el que lo va a saciar. Pídele agua viva y bebe de ella y serás saciado. Juan 4:10. Lo leímos la semana pasada, bueno, también lo leímos hoy. Al comienzo dice así: Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. El versículo 13 dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua, es decir, de la del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba, versículo 14, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús es el que nos va a saciar. Amén. Cuarto, y este es importantísimo, aunque ya no tiene que ver contigo, sino con el que está a tu lado, o atrás, o adelante. Si ves pecado en otra persona, confróntalo. No te quedes callado. Confróntalo, pero confróntalo con la intención de restaurar. Porque nosotros sí que somos buenos para darle duro al otro por su pecado y queremos que a nosotros nos den suave. ¿Sí? No debemos ser así. Si ves pecado en otra persona, está bien, confróntalo, pero hazlo con la intención de restaurarlo. No la de avergonzarlo, ni condenarlo, ni destruirlo. Para cerrar, vamos a leer todos juntos en pantalla Gálatas 6, del 1 al 2. Esta es la manera como deberíamos tratar con los pecados de otras personas. No guardando silencio, ojo, porque eso está mal. No, pues yo no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo. Falso, así es como este mundo vive. Por eso es que este mundo está como está. Porque cada uno está, yo acá con mis pecados, usted allá con los suyos, usted verá qué hace, yo veré qué hago. No. En la vida cristiana esto funciona diferente. Si yo veo un pecado en ti, yo tengo que confrontarlo. Si tú ves un pecado en mí, confróntame. Pero ojo, ¿con qué intención? No, yo soy mejor que tú, oiga, deje de ser así. Es que su problema es este. Es que mientras usted no cambie esto, pues no sé qué, y el señalamiento, sobre todo en los matrimonios, ¿cierto? Que viven es que usted es así porque, pero es que yo soy así es porque usted es, pero es que yo no sería así, sí que... Siempre, señalamiento. No. Si confrontamos el pecado de otra persona, no es para señalarlo, no es para juzgarlo, no es para condenarlo, no es para avergonzarlo, no es para destruirlo, sino de esta manera. Leámoslo todo a la voz de 3. 1, 2, 3. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes, que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Amén. ¿Podemos ponerlo en práctica? Empezamos por casa. Empecemos en nuestra casa, con nuestros familiares. Extendámoslo a nuestros círculos cercanos, amigos, compañeros en el trabajo, la iglesia. Y de ahí extendámoslo también a trato ya con personas no tan cercanas. Pero seamos este tipo de personas, que busquemos la restauración de otros. Si tratamos con nosotros mismos, con estos 4 pasos que hemos hablado, vamos a poder convertirnos más fácilmente en los adoradores que Dios está buscando. Amén.